Hermanos, el título del mensaje, lo que tiene, pues semana y hermano, es el discípulo, pero no cualquier discípulo. Aún más machi esa pingana con el canabelero, pero tiene que ser el discípulo de evangelismo. Hueva aún más machi esa pingana, magito que verifica la baúl más esto. Hermanos, nosotros no vivimos en estas tierras solamente para vestir, comer y vivir. Comienza a que la buena pan y la más Dios nos ha dado un propósito más grande. Y güey, discípulos marvis como nosotros. Mientras leemos a Marraisa del libro de Mateo capítulo 3 seguida, aún más machi, curva y mar su mayoría, las parábolas. Ahora está hablando del sembrador. Y maregua, y allí desatine su mayoría. Hace 2 semanas atrás hablamos de una palabra importante, ¿ve Marisa? Y porque vela de amar su maíza, que tenemos que saber como creyentes, amar a mí, soy mal. La iglesia. Y buoba iglesia. Porque cuando el creyente no sabe qué es la iglesia, amar solo y nuestros remanentes amar, tío voy yo. La iglesia es algo físico, sánale, ella. Pero la iglesia más importante es la iglesia que se mueve, o iglesia nana en los campos. La semana pasada Marraisa dado una segunda palabra importante, el culto. Y ¿qué es el culto en espíritu y verdad? So que na piragua tiene el agradue culto púrbale y los que entienden la iglesia pueden entender el culto. Mavito no ni digo para iglesia, una y tiene, era de la mavito no ni todo lo que es para sapinar. Hoy la tercera palabra es el discípulo. Esto se necesita en la iglesia. El haber discípulos marruega ya vuelve a ver el mal a ver. En la historia bíblica en buena que andó que la Biblia dice en Marcos 13 que en el que Cristo va a un mal machi escogió a 12. Esa pingana era muy mala o el hambre acabó su nombre. Pastor, me soy de pamala de marinchis por malatina, a ver se necesita. Se necesita la multitud. A ver que tú le marruega ya por ahí. Cuando usted va a la historia bíblica, Cristo buena pan senónico en su ministerio público, Jesús, ya nada de venirse juega ya por a todas las personas. Todas las personas fue mensaje, juega ya y tomar la guerra. Así que cuando Cristo fue a los campos, compartió el mensaje de salvación a todas las personas. Y juega ya hermanos, Mardel de Nayin, huele pela de marga, tú eres como Walika, Gurigusan, Jesús, esa pingana, los discípulos. Así que está bien, hermanos, la multitud. Necesitamos compartir el mensaje a toda nuestra región, al mar buena pan y bucacasea. Pero necesitamos levantar discípulos. Pero discípulos cualquiera, yo y Sarechi, tiene que ser que se levante el discípulo de evangelismo. La primera pregunta para la introducción en el mensaje de hoy: ¿soy ese discípulo? Merve a mi pueblo. Sí, es importante buscar al discípulo de evangelismo. La pregunta es: ¿soy yo? Ani, auma emachiesa pin, ansusa que sogue, anima gatito que, divida la avance. ¿Soy ese discípulo de evangelismo? Porque ahí empieza todo, la vida del discípulo. El discípulo debe empezar conociendo quién es. Toda esta su llamado. Cuando usted ve la historia bíblica, en la época de Jesús, había las multitudes, pero también estaban los fariseos, publicanos, gentiles, Paulo mate como el surmala, un milagro mate bangman y huemala, tú le saila de un magan simala, todo de Pablo y como Luis María. Todo eso estaba rodeado cuando Cristo habló. Pero ahí estaban los discípulos. Así que hermanos, maravillosos de discípulos, en medio de todo, continúan. En medio del ambiente de Cunay, continúa. Pero ¿qué discípulos de evangelismo necesitamos? Hueva una de esa pingana segocha y ábele. Primero,
Mateo capítulo 5, 46 al 48, tiene que ser un discípulo principalmente que no esté atrapado en el legalismo, que no esté atrapado en la religión. Vamos más machi esa pingada razón. Le dice, pero si ustedes saludan a los que ustedes aman, ¿qué diferencias? Eso que le pegan pegalle, le margen o al cabo, y no veo acá ve diferente de imagen. Eso es lo que Cristo le dice a los discípulos. Los fariseos, los publicanos, ari emar un milagro gana. Un milagro emar igual en cada vida. Para mí mismo. Por eso el discípulo tiene que mirar a todos los campos, a todas las personas que a un la misa han vivido. El discípulo tiene que tener ese deseo de Dios. Y va a un manachi, juega ya va a ver a todas las multitudes. Porque si no, hermanos, si no tenemos este corazón, tendremos el pensamiento de los judíos. Judíos marunila y judíos, anmar necuebulpi, vamos a decir, anmar nila, aún maduile anmar. Amar dule mariki soy mar potapa. Amar oro dule marido. Guay mardina asul mari. Hermanos, para amar como Dios Mario, pira vince da marika. Y no me da idea. Por eso nosotros no podemos tener el pensamiento de la religión ni en el legalismo, porque somos discípulos. El discípulo que hace el deseo de Dios. Segundo, el discípulo de evangelismo tiene que tener una conclusión. Esta es la respuesta más grande que podría. Y en Mateo capítulo 6, versículos 33, 34 viene, Cristo le dice a sus discípulos, esa puta gasoisa, más abelegue. No es malo el vestido y la ropa y la comida, pero busca primeramente el reino de Dios. Y todas las cosas serán añadidas. No se preocupen por el futuro. Miren lo que piensa mal. El discípulo de evangelismo, su vida concluye en Cristo. Su vida termina, inicia con Cristo. Porque mi vida está buscando el reino de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Discípulos. El discípulo de evangelismo, magito que es la autoridad de Cristo. Magito que es la justicia de Cristo. Gracias a Cristo yo fui justificado. Yo entiendo que solamente a través de Cristo se quebrantan las tinieblas. Esto es disfrutar el reino. El que disfruta de Cristo se establece el reino. El que disfruta de Cristo disfruta del reino de Dios. Hágala, no se preocupe por nada. Aún más machine y daimai para Margauisa. Huele y daimai, vera, de campo en Nica. Andará solo. Tú le Cristo y vegan su sate. Este Cristo que tiene toda la autoridad del cielo y la tierra. Amarga, Gudi. Estos son los discípulos de evangelismo que disfrutan esto. Quiero decir algo también. Bueno, muchas personas creen en Cristo. Soy para Cristo, mi la Piraguay. Sí. Por eso los discípulos de evangelismo no solamente tenemos que creer en Cristo, pero sino que mi vida concluya, termina con Cristo. Al creer, ¿sabe? Na Piragua Cristo lleva y usate, pero guardan Cristo. Esto es mi vida. Esto es el discípulo que concluye totalmente su vida en Cristo. Y número 3. Primero, Soisa, del discípulo del evangelismo, que el Soisa no está atrapado en la religión y en el legalismo. Pámala yo pira, pinza de el segundo, el discípulo de evangelismo disfruta de la conclusión en Cristo. Y tercero, el discípulo de evangelismo,
su vida está edificándose en Cristo. El haber de Cristo y de Ancanay Paliguanata. Es Sambulvale, Soblenayo Vitole. Jangumayo Vitole. Eso significa edificado en Cristo. Mi vida no está edificada en otra cosa. En Mateo capítulo 7, del 24, verso del 28, está la fuerza espiritual. Pia burba de campo el penica. Pia y vive sobre eso. Esa es la vida del evangelista, del discípulo. Porque mi vida no está edificada en la arena. Ansa no cugine sobre el túnel. Mi vida está edificada en la roca. Agua y vela sobre el yoku, en la roca. En la roca, Angangumay. Mi vida está siendo edificada. Esto es el discípulo. No es engañado. Disfruta, concluye y está edificada. El haber nueva vaya burba sapindana. Me vaya a no somos como la multitud y soy el discípulo que Dios ha llamado. Así que hermanos, iglesia, discípulos, que estemos edificados en la roca. Tiene agua y suso que due agua Cristo y eso que amar un soblenay. Cangumay, esta es la fuerza espiritual del discípulo. Con esto no va a ser engañado en el campo. Amén. No va a ser engañado por las circunstancias. No será movido por el ambiente. ¿Por qué? Porque es el discípulo que Dios ha levantado. Entonces el discípulo de evangelismo, ¿qué tiene que tener lo más importante? La confesión de fe. Y Buki Bela Bela Bebe, Suri querer besaje, Bela Bela de igual que Narmasa, y esta confesión de su humanidad. Y más bien, alguien de insanidad. El discípulo tiene una seguridad, una convicción, pero de ahí ¿qué tiene? Su fe. Y su fe se confiesa. Yo creo en esto. ¿Cuál es nuestra confesión de fe, discípulos de evangelismo? Cristo fue amar a vos. Y ahí está mi confesión como discípulos. Por eso es muy importante amar en iglesia el discípulo. Entonces confesemos. ¿Cuál va a ser nuestra confesión, iglesia? Igual amar porque soy ese discípulo. Cristo es el camino para recibir la respuesta. Vuelve sobre él. Cristo es el camino para el reino de Dios. Cristo es el camino para toda mi vida. Y todas las promesas están dentro de Cristo. Buena que mi confesión. Una vez más, Cristo es el camino para recibir la respuesta. Cristo es el camino para el reino de Dios. Cristo es el camino para toda mi vida. Y todas las promesas están en Cristo. Ese es el discípulo. Haga ya la devoción. Es diferente cuando tú le marinches lipa. Háblele que canta razón. Es una mar templo así decir, muere. Es una mar iglesia, pero más importante es el discípulo. O el discípulo, porque tiene su mayor confesión. Iglesia, discípulos, ¿dónde está su conclusión? ¿Dónde está su confesión? ¿Dónde está su convicción? Y vos dime, ¿dónde está tu respuesta? Píame respuesta que los discípulos tienen una conclusión y respuesta. Vale, en Cristo. Continuamente en Cristo está mi respuesta. Continuamente en Cristo está mi conclusión. No importa la situación que venga. En el mensaje de ayer, algo pastor decía, Marga, realmente si nuestra vida está en Cristo, y Cristo es la conclusión de mi vida, Magadito no me diga, no me voy a preocupar por nada. Y dígala, piensas una buena palabra.
Porque cuál alianza, ambisa Cristo de acá. Amén. Güey, bueno, que Ananito no digo, yo dije, sí, no persona. ¿Por qué nosotros tambaleamos? Tiene que la amar su pinza, y diga la amar, sana de servicio de calidad, porque nuestra vida no concluye acá en la Cristo. Ustedes conocen esta iglesia por muchos años, ¿verdad? Ambas Guzmán con esta iglesia. Nuestra iglesia creció mucho, y era verbo bonito, y nosotros éramos felices, y era marito y díganlo, porque mirábamos a la multitud. Amar un milagro de María, que se le quiere amar a aquí. Yo también. Asa pingana verbo único, a sobre pagar y esa pingana verbo único. Pero yo no pensaba en el discípulo, y ni yo no pensaba en el discípulo. Yo no pensaba en esa persona peor que iba a continuar, yo no pensaba en eso. Así que solo la multitud, verbos, ando muy poquito. Y cude, y andan María. Porque el discípulo que tiene los ojos correctos, mira lo que dice, busca al discípulo. Haga manuto verguero. Estoy disfrutando del deseo de Dios. En medio de problemas, estoy disfrutando el deseo de Dios, que quién es Cristo en mi vida. Este es el discípulo que concluye. Toda su vida está dentro de Cristo. ¿Hay discípulos aquí? ¿Discípulos más buenos? ¿O está la multitud buena? Los discípulos están aquí, son discípulos que tienen que entender la misión de Dios. Auruma de Amegue y número 1, entrando. El discípulo del evangelismo, según Mateo capítulo 13, del 3 al 9, al maranzo de Leo. Primero, el discípulo de evangelismo es el discípulo que continúa. Es lo más importante acá. Buena gente. Mis apinganas, Cristo es toda la que. Vean la cosa esto. Así que más cosas, cuchi. Y que diga la pillo por él. Eso lo vas. Yo no estoy pidiendo discípulos con conocimiento. A discípulos, pero de la Inmarwisi, pobre Inmarsaya, tampoco pido discípulos que tengan toda la capacidad y todo mucho no. Simplemente queremos discípulos que continúen. Venga, amba boni gana bargine, amba simple mana dive, vela namba no lindo dive, continúa. Ese es el discípulo más importante. En Mateo capítulo 13, versículo 13 al 9, veamos dive, aparece esta palabra. Cristo sumaide a la multitud. La palabra de Dios es dada a la multitud. Tú le marito soca de güey, Cristo sumaide. Y va a hablar en parábolas. Purva sumaide soca. El sembrador vino a sembrar. Una parte de la semilla cayó en el camino. Otra parte cayó entre pedregales. Otra parte cayó entre los espinos. Y otra parte cayó en buena tierra. Y va, purva sumay. Y mergo de maritos a huega y a purva. Pese de eso. ¿Cuál de maritos malarinos sumay de Cristo purva? Estaba lleno. Hasta los discípulos estaban escuchando y dicen, ¿qué está hablando? Digo, Barmay, ¿cuál marito? Pero ¿cuál fue lo que yo vi a Nausonau estudiando? Que los discípulos, después que toda la multitud mermitos mardo, se fueron, los discípulos se quedaron. Y la Biblia dice que estos discípulos pachi, aparte de Cristo, pachi Cristo evo suma y mala. Y ahí los discípulos preguntaron, ¿por qué hablas en parábolas? Y dígala, tú mate curvas de suma. La multitud se fue, pero ¿quiénes quedaron? Tú a veces no. El que continúa, el discípulo. Este es el discípulo que oramos para la iglesia. Amo de acuito que le va a caer a burba. Salte así, continúa. Amén. Salte, porque estos son discípulos importantes. Y la Biblia dice que Cristo habló en la multitud. Amén, marca señora. Capítulo 13, versículo 19 viene. Los que estaban inmartibles en el camino, en el 20-21 habló de los que estaban en pedregales, y del 22 habló en lo que estaban la semilla entre los espinos. Arzuma y Sayo, purva.
pero muchos no entendieron. Hoy quiero terminar este primer punto antes, pero bueno, es que el discípulo continúa. Y el capítulo 13, versículo 23 aparece. ¿Cuál es la característica del discípulo que continúa? Y que maitaile que voy a sapingana, para ver por sus malas de su que ambasítima costumana. Hay evidencia. El discípulo que continúa tiene evidencias. Y aparece Mateo capítulo 13, versículos 23. Dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y lo entiende, y da fruto, y produce fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. La historia bíblica, Cristo nos niega odroso caletivo. De la multitud que estaba, dice la Biblia, que Cristo comenzó a compartir. Esa pingana nos niega odroso caletivo. Va a explicar la parábola, capítulo 13, versículo del 18 en adelante. Los que cayó en el camino es aquellos que escucharon la palabra y tosmala. De mar guaya se haga, hagan una buena guaya se haga. De aquí guaya o esman, hagan una buena. Y tosmala, pero no lo entendieron. Y tosmala sopi y huele a cuitos. Y tosa a cuitos, aritos mala, pero no lo entendieron. Y la Biblia dice que vino los pájaros. Si fue margón y el y margón suega. Y la Biblia lo enseña. Mía. Así que personas que escuchan la palabra y todo pero acu y todo, cuando sale, llego para y digan, armía salga, este es el primero. Por eso, creyentes, discípulos, no solamente oigan, amitos, maya, tocus, ancabichus, pero van a ver que ve, achu ve que ve, no hay problema. Ni a saila ve, hermanos, ve moza, tú sabes, y cabemos a darte a nosotros Satanás no quiere robarnos la corbata, ni el saco, ni la camisa, ni el micrófono. Lo que únicamente Satanás desea robar es la palabra. Y quien sabe que lo pega ya bruja, llega. Por eso es fácil el lunes, vela. Entonces, el martes, vela. No hay corriente. Salte, güey, y Garba Benjur. El segundo aparece entre las piedras. Capítulo 13, versículo 20. Dice que es el que oye la palabra. ¿Y tú es cuál? ¿Y tú es cuál? Hermanos, dígale ahí, cosa. Y dígale, oye, es así. Y entonces, es aquel que escucha. Claro, tiene oídos, escucha la palabra. Pero dice la Biblia que en el momento la recibe con gozo. ¿Qué es un único tocus? Y se guarda. Tocus al de mono ni quitasa, yo con mi síndica, es un único. Tocus al pega para un masa. Pega que tijitito, pega que uno se mosto. Lo recibe con gozo. Maya pero no tiene raíz. Ella anda cansante soco. Y que pueda pues agua y para limar de dígale, ella anda cansante. Tingudo harás ni izquierda y pues puede parecer una buena semilla, pero porque no tiene raíz, cuando venga las aflicciones, cuando venga la persecución, vale que por la palabra. Por eso yo digo, hermanos, que es bueno los problemas. Persecuciones es bueno. Oigan, de María, yo le digan, porque mientras unos olvidan la palabra, otros solamente son temporales. ¿Y puedo hablar de temporales? Un milaí yegua, huele igualito. Y ya que no tienen raíces, hagan vela, acá chucho con una página. Un la burra bien como sale. Burra bien como nada. Y se acabó. Así es muchas personas. Y
inclusive creyentes, inclusive discípulos de sobre discípulos, también son así. Y aparece el tercer campo, entre los espinos. Ico imbamine. Oye la palabra, ahí todo. Y dígala, ahí todo. Y dígala. Escucha. Y todo. Pero la Biblia dice que el afán, dice la Biblia, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Ahí todo va a gallagurba. Pero ve gallagurba ahí todo que iguale. El discípulo, el creyente, que ve la vela de Yaca, no puede aferrarse a esta palabra. ¿Por qué? Porque hay otro Dios. Y Marbai, Kurbauta, y Mainai, Limón. Y aquí dice, ¿qué es lo que hace que este hombre se ahogue? Y las riquezas. Buena panequimal, surifulivina, y marzana de pina, y todo eso. Eso ahoga la palabra. Ahoga ya por ahí todo. Los espinos simbolizan el dolor. Así que vives así. Ahogan la palabra y se vuelven infructuosos. Quizás mal. Por eso en otros pasajes Cristo dijo: no puedes servir a Dios y a las riquezas. Y no, así dice. Y dice que la raíz de todos los males no es el dinero. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Es el amor al dinero. ¿Qué una? Poni mami sur pinza y marzana de mami, mira ahí toque, huevo, mira. Y eso hace que la palabra no fructifique. Ardeitos, ardehuili guaritos, armayado, ardearga logochado. Amén. Por eso, discípulos, el mayor discípulo, el más importante de todo, es que el que oye y continúa. Es mi anacuito, continúa. Amén. Ahora yo voy a ver. Continúa. Este es el versículo más importante que veo también, que aparece en el versículo 23. Y el que fue sembrado en buena tierra es el que oye, y dígala, oye, y dígala, y dice, y entiende la palabra. Y da fruto. Hubo una época de mal visto, hace años atrás, este palo de mango, iglesia de Carlos, este palo de mango que tenemos aquí cerca, hubo una época que no dio fruto, de Marisa, San Marisa, de Marisa. Y otra época que San Marisa dio fruto, Luspi, de Marisa. Y esta época, ¿qué venía? ¿Ah? Pero pega San Marisa Sulina, dio 3, 4 años, pega San Marisa Sulina, y me sabe, a liberarme a lo bueno, porque no da fruto, pero por lo menos Luis. Así dice una, Luis. Dipi San Marquet, Luis Yermelu San Marquet, vela San Marquet. Por lo menos da fruto, aunque sea poco, pero da fruto. Esa es la característica del mango que tenemos aquí, ¿no? Pero este año da mucho. Y hay días que no da nada, solamente 2 o 3 días de mango. Por eso es tan importante el discípulo que continúa. El discípulo que continúa, en caso de que dé muchos frutos, por lo menos que tenga ese fruto. Aunque sea poco, evidencia, ese es el discípulo. Y diga la maldad, porque la palabra de Dios es el discípulo de evangelismo. Antes de ir a los campos, primero entiende el valor de la palabra. Maganito que juega yo por venir a la campo el mica. Y diga la porque entiende la palabra. Quiere escuchar la palabra. Y esa palabra se graba en su vida. Por eso, hermanos, tengan cuidado que caiga la palabra en el camino. O haya caído entre piedras, agua y una barca, o haya caído entre espinos.
Porque todos los que estamos aquí, discípulos que escuchan la palabra, pero muy pocos continúan. Por eso el discípulo de evangelismo continúa. Pastor, ¿y dónde va a dar fruto? Vía San Marcos, da fruto. Claro, primero, vía ver a San Marcos, el discípulo de evangelismo. Primero, en su vida. Hay evidencias en tu vida. Ve la vez sanguínea, que es verdad, y malo. El yo de antes, el pendejo de hasta ahora, va a ver la diferencia. Este es el mayor campo de evidencia en mi vida. El segundo campo donde voy a dar fruto, ver a San Manuel, es en la iglesia, en el cuerpo de los creyentes. Mi trato con las personas también empiezan a sanar. Ya no soy un discípulo que quiere dar heridas. Yo no quiero vivir en el legalismo. Tú le dices, yo le di nada bien, nada soy. Este discípulo comienza a tener fruto en el campo también. En su vida, en la iglesia y en el campo. Pelekine, traile moco. Piarbekine, traile moco. Este es el fruto del evangelista. Tikasu Maida. En esta época, hermanos, voy a vagar quien voy mango a Nargasan Maida. Tú le marmoni de hermanos. El marmelado, mira, temprano no del mango Maida. Aquellos obreros que en los domingos tenían hambre, si no tuviera frutos, tú ese guarmay. Te bebamos cebolla para que dé fruto. Usted ayunó para que diera fruto. Hizo vigilia para dar fruto. ¿Ah? No, es natural. Y la gente viene a él. Ese es el discípulo. El discípulo entiende que el mayor fruto, y yo debo entender cada día el mensaje. Debo aferrarme a la palabra siempre. Y segundo, en la iglesia, servir en la iglesia. Buscar a los hermanos, estar juntos. Y tercero, en el campo. No importa la situación. No importa, porque el discípulo no es movido ni por las circunstancias ni por el ambiente. No vive en la vida. Termino ese primer punto diciendo: discípulos, continúen. Amén. Pero continúen en la palabra. En la vida. A la mañana, de la que saludemos. De la que tanto lado, continuemos en la palabra. Mira, María Valle, continuemos. Porque puede haber una multitud, una iglesia en pueblo. Pero tú amas ni la de malo, siempre son los discípulos. Van a continuar. Número 2. El discípulo de evangelismo disfruta lo que Dios le ha dado. ¿Y qué es lo que yo puedo disfrutar como discípulo? Disfruto de la oración. Ya no es una carga. Ya no tengo que vivir frustrado por la oración. No vivo frustrado en cómo voy a orar, qué títulos voy a tener. Disfruto la oración. Déjate, hermanas Mar, súnica, tú súnico de que tú llevas un maquete. Llegamos, no le dan y le damos un maquete. Así no hablan las parejas. No importa si están peleados. No le voy a sumar que ¿por qué? Porque se disfruta. Es natural cuando tú estás disfrutando la compañía. Si Dios está con nosotros, en cualquier lado se disfruta la oración. La oración no está marcado por títulos, está marcado con Emanuel. Esta es la mayor bendición. Entonces, discípulos que disfrutan la oración, por favor, oren por más discípulos. Amén. Vamos a formarla por más discípulos. Discípulos más. Obispo. En mi época, hermanos míos, Aníbal también, se reunió la iglesia. En mi época, cuando yo era joven, y tenía un grupo de jóvenes que veníamos a dormir aquí. Éramos como entre 10 a 15, ahí, firmes. Cristian no estaba, Luis era un bebé, él es un estudiante.
Éramos un grupo de 12 a 15 que veníamos continuamente cada día a dormir. Y no había paredes, estaba lleno de estar juntos. Pero de todo ese grupo, no quedamos muchos. ¿Oíste? Por eso hay que orar por los discípulos que continúan. No discípulos que saben mucho, discípulos que no viven mal, no. A ver, pero discípulos que continúen. Sean débiles, le falte mucho, que continúen. Pero principalmente discípulos que oren en los campos. Oren por más discípulos. En Hechos capítulo 16, de la vida de Pablo, mientras caminaba, nada de cual dice la Biblia que oraba. Nada de cual orando por los campos. Y en ese campo, orando, se encontró con Lidia. Discípulos que continúan. Yo estoy feliz con los obreros que van a Marangaúza como discípulos. Era ver al pastor Bahualica. Pero oremos para que podamos continuar. Mira, vamos a para que podamos seguir creciendo. Hable de conocimiento, hable de que continuemos, pero continuar en medio de todo, orando. Discípulos de evangelismo no es conocer el evangelio, sino conocer correctamente el evangelio. Juega ya curva no es de wisi, pero ve sunso de pena de la ve, no es por ya ve ¿quién es Cristo de verdad? ¿Quién es Jesús que vino a hacer la obra de Cristo para nuestras vidas? El discípulo que ora conoce el evangelio. El discípulo que ora disfruta el evangelismo. No loba para que curva ver así como me manda su mano el mango viene. No loba tú le parecerá que el mango es almaira. Mango maira. No normal y dígala. ¿Por qué? Porque solamente está allí. Tiene fruto. Nosotros como discípulos orando tenemos que orar para que el evangelismo tome sea natural. ¿Verdad? Esto es lo que puedo ver en tribu, en Cananani. Sin pensarlo, solamente compartiendo la palabra. Ahora nuevos discípulos se están levantando, en este tiempo. Y yo digo, wow, es sencillo porque el evangelismo toma lugar si yo conozco el evangelio. Maganito. Y por último, número 3. El discípulo del evangelismo disfruta, continúa en la palabra, disfruta la oración y disfruta del evangelismo con otros discípulos. Yo soy feliz, hermanos, cuando estoy viajando a tribu, a Angomarnata, y sé que me voy a encontrar con otros discípulos. Caminando a Nana desde 1 hora, desde la comunidad Nubaguala, Nurra Sega, Anguachi, ir buena Nana, 1 hora de ida y 1 hora de vuelta, y mal y Toledo dicen, caminar y regresar, pero había un discípulo a mi lado. Y todo el camino, Marnana, puro foro. Pero me la dando guapa, yo como que su mañana. Anito chudo que pasó 1 hora. Y adelante iba el otro pastor con otro obrero, su mañana, 1 hora caminando. Es feliz cuando estás en el evangelismo con otro discípulo. Cuando llegamos a la comunidad de Amartura Senoni, nos superó una familia, un joven, y aceptó a Cristo a través del mensaje. Oramos. Después le digo al discípulo, que venía caminando, discípulo, campo de la Dios te ha llamado. Analizado. Y está caso que 1 hora para ellos no es nada, más de media hora. Y él me dice, pastor, voy ahí. El discípulo. Por eso, cuando disfrutamos del evangelismo, ir juntos con otros discípulos, así que los que quieran viajar a Manana es feliz para mí, porque juntos, el equipo, han marito la fuerza para ir a esos campos. Así que, voy a amar Jesús disfrutaba con sus discípulos en el campo. Esa pingana así es el evangelismo, un equipo. Pero también tenemos que ser el discípulo que ore y busque
a otros discípulos. Ve buen amén. Pablo hizo esto. Pablo, orando por los campos, Sebornai, Lidia, Jasón. También se encontró con Priscila y Aquila. Con todos esos discípulos campo vine a mi comunidad. ¿Por qué? Porque Pablo era el discípulo de evangelismo que buscaba ese discípulo en el campo. Hermanos, háblele la multitud, háblele. Se necesita la multitud. Es bueno tener a toda la gente que escuche el evangelio, pero oremos por un Timoteo. Un Timoteo. Así como Pablo tenía a este Timoteo, Sapin Pablo, aquí no del mensaje, y continuó con Pablo Pelayo. Ese es el discípulo, Pablo Mar. Usted es ese discípulo, hermano. Usted es ese discípulo que va a continuar. Ese discípulo que va a orar. Ese discípulo que disfruta con el equipo del evangelismo. Ese es el discípulo que Dios va a levantar. Quiero concluir el mensaje brevemente. Discípulos de evangelismo, ¿a qué mensaje nos tenemos que aferrar? Nosotros no nos aferramos a cualquier mensaje. Los discípulos que Cristo levantó, esa pingana los llamó al monte de los olivos. Olivos ya se y le dio el mensaje más importante. Y buen mensaje, como discípulos aquí, pastor, ¿cuál es el mensaje que el discípulo se tiene que aferrar? Al mensaje de la resurrección. Buen mensaje, Cristo Burgis, Tigres, Cannar Turgus, Nignaisenade y Cannar Talcoe. Ese es el Cristo que nosotros debemos aferrarnos. Este es el mensaje que nosotros tenemos que tener en todos los campos. Jesús es el Cristo, hermanos. Las obras del reino de Dios. La palabra, el poder del Espíritu Santo, ¿y hasta cuándo, pastor, vamos a continuar? Cristo la dicho. Este es el discípulo de evangelismo que se aferra al mensaje de la resurrección. No olvidemos, discípulos, nuestra conclusión es importante. Es importante. La Biblia dice en Juan 14:6, Cristo le dice a sus discípulos, ¿y qué sois a Cristo a sus discípulos, a los que estaban con él? Yo soy el camino. Esa pingana que sois a bailar sante. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Discípulos de evangelismo, concluyamos nuestra vida en Cristo. Y que el camino que conecta con el corazón de Dios es Cristo. Sois a Dios, soy el camino. Porque el camino que conecta con el corazón de Dios es Cristo. Este es el camino que conecta. Cristo es la verdad. Porque fuera de las palabras de Cristo, todo es mentira. No es quien soy real. ¿Alguna vez en tu vida iba bueno? ¿Viste que alcanzas? ¿Andas sobre? ¿Viste que alcanzas? ¿Alguna vez en tu vida alcanzas? Así que fuera de las palabras de Cristo, porque fuera de esto, todo es vanidad. Todo es mentira. Y la marca alcanza. Por eso la palabra de Cristo es la verdad. ¿Y qué es la vida? La vida es porque yo tengo vida, estoy conectado con el dador de la vida. Antula soco, estoy conectado con la vida de Dios. Paulo Antula soco, Antulus moda. Esta es mi conclusión. Tengo vida porque Él tiene vida. Estoy junto con Él. Él es la verdad del camino. Él es la verdad. Así que, hermanos, concluyamos en Cristo. No disfruten de la oración solamente. Pero una pausa y disfruten de las respuestas de la oración.
Vamos a pegar respuesta hoy, Mike, vamos a ir. Disfruta de esto. Y aunque no te lo dé, disfrútalo, porque Dios está con nosotros. La oración de Móvare, Emanuel, va a mandar validio. Y aunque no vengan respuestas o vengan respuestas, Dios está con nosotros. Esto significa disfrutar. Disfrutar de las respuestas de la oración. Y por último, iglesia, los discípulos de evangelismo, miramos hacia el deseo de Dios. Caminamos hacia el deseo de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Que los discípulos de evangelismo la evangelización del mundo. Que todo el mundo sepa quién es Cristo. Hechos 1:8, Hechos 1:8 es el camino para el discípulo de evangelismo. Ese Hechos 1:8 es la visión para el discípulo de evangelismo. Este es el deseo de Dios. Discípulos, caminemos a eso. Al estudiar mis estudios, oficio, trabajo, mi camino es hacer la evangelización del mundo. Dios le dijo a Moisés, Pauruman Moisés Casoisa, Canaán yarse Canaán. Y la Biblia dice que Moisés llegó y en el monte miró a Canaán. ¿Hizo? Todos los 40 años el deseo de Dios para Moisés, igual, camina y mira a Canaán. El deseo de Dios. En Hechos 9:15, Dios le dice a Pablo, Sauloga, tú serás ministro para los gentiles. Angaya curva, judío me comursurmala, hágala. Te voy a curva, bebé, Pablo miraba a los gentiles. Moisés miraba a Canaán. Iglesia, la luz de Cristo va a día hasta que llegue. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Por qué estamos en el culto? ¿Por qué levantamos remanentes? Y diga la anda buena planetina más sobre y líderes a ¿dónde estamos mirando? Han nacido a la Canaán de esta época. ¿Y cuál es nuestro Canaán, pastor? Latinoamérica. Amar, ve la buena paneja, amar vida en azul. Estamos mirando desde Argentina, desde Canadá, Argentina. Miremos Latinoamérica. Sigamos haciendo festival de misiones, porque nuestra Canaán, Latinoamérica 237 y las 5.000. Todo lo que yo haga, ambadegan duro y libre, ambatablero no y libre, amba micrófono no y libre, lo que yo haga es mirando a Latinoamérica, mirando a las 200 destinaciones, que sea un templo de la luz de Cristo, buen templo para Latinoamérica, para el mundo y para la siguiente generación. El discípulo de evangelismo tiene que tener este corazón. El discípulo de evangelismo no puede tener otra vida. Pergusa hermano maramar sin yo pudi, unila más unega, unila ovega, taparmay pergus. Nosotros no somos personas sin propósito. Somos personas llamadas por Dios para llevar este evangelio. Y no cualquier discípulo me sobrevive, o no te levante. No soy cualquier discípulo, soy el discípulo de evangelismo. El discípulo que graba la palabra, que disfruta la palabra, y el discípulo que va hacia el deseo de Dios. Saluda al que tanto lo diga, tú eres el hermano. Tú le ves Dios, eres llamado discípulo. Así que hermanos, la multitud cantarán su Abelé y Jesús. Amén. Feliz. Mi deseo es que todos escuchen el Evangelio. Pero mi deseo es un discípulo que continúe y que dé su vida por causa de este Evangelio. Vamos a ver. Dios, te damos gracias. Tu palabra en mi amarga vez nuestra. El día de hoy, Señor, podamos grabar tu palabra, ya que nuestra vida está, que pueda estar en buena tierra, Dios, para que dé fruto, Señor, al 30, al 60 o al 100 por uno.
Te damos las gracias, Señor, porque tú nos has dado tu palabra en el día de hoy. Que el día de hoy podamos darte toda la gloria a través de este mensaje. Gracias porque tú estás con nosotros y que esta palabra lleva a los discípulos al campo y que no puedan olvidarlo, se grabe y dé raíces y dé frutos, Señor, porque es lo natural, lo obvio. Te damos gracias. Oramos. En el nombre de Jesús, que es el Cristo, oramos. Amén. Amén. Venga, tú me llevan a un subido. Mateo 13, 23. Arimaluan na panuet ibiles maladi. Wedule mardi bawang makaya burbahitos mardi. Magasano itos man. Te isoku amar imar kuagmo san may samalatyo. Uno mismo. Amar abala wilo. Amar abala muel bel. Amar abala pela de la boca. Este es el discípulo que levanta frutos. Uno vivo, no. 3 chevenamos. El discípulo de evangelismo va en ese camino. Viene una Biblia, pero obra a través de la palabra. Amén. Sea ese discípulo de evangelismo el día de hoy.